Vamos a ver un ejemplo de la competencia diagnóstico-jurídica. Esta es una de las tres competencias que fueron establecidas como objeto de evaluación en la primera versión del examen de estado de idoneidad para abogados, que se aplicará la primera prueba el 26 de mayo del 2024 y la segunda está prevista para el mes de octubre y luego sucesivamente se aplicará el examen de estado 2 veces por año, una vez por semestre. Vamos a ver entonces un ejemplo de la competencia diagnóstico-jurídica, pero antes contextualicémonos un poco y recordemos que en este examen de estado de idoneidad para abogados se aplicarán, se evaluarán tres competencias. Una competencia diagnóstico-jurídica, una competencia de comunicación en el ámbito jurídico y otra tercera competencia en defensa de la Constitución y la deontología. Vamos a ver a continuación un ejemplo de la primera de estas competencias. Aquí podemos ver que en la prueba cada competencia tendrá asignadas 21 preguntas con un peso porcentual igual de cada competencia, es decir, cada pregunta tiene el mismo valor dentro de la prueba y el peso porcentual de cada competencia, de cada una de estas tres competencias, es de 33.3%. Los abogados tienen 5 horas para desarrollar esta prueba. Recordemos que esta prueba está destinada a abogados que ya tienen un título profesional y que iniciaron sus estudios con posterioridad al 28 de junio del 2018. Vamos a ir a este ejemplo. Este es un ejemplo de construyendo méritos. Lea atentamente el siguiente supuesto y responda las preguntas 1 a 3. Luis, un policía fuera de funciones, tiene un altercado con Abel en la zona residencial donde ambos residen. Luego de una discusión verbal, Abel golpea a Luis y de allí se propinan golpes mutuamente, de lo cual Luis lleva la peor parte, quedando con lesiones leves y con incapacidad de 15 días para trabajar. Abel, por su parte, se siente aún ofendido con Luis por haberlo llamado públicamente en redes sociales un estafador profesional y considera que, ante esta injuria, hizo bien el golpearlo y defenderse de esta agresión. Usted debe asesorar a Luis, quien le solicita representarlo en una audiencia de conciliación que se celebrará ante la Fiscalía General de la Nación, audiencia que Abel ha solicitado mediante apoderado. Aquí vemos claramente que es un asunto que está allí en el derecho penal, pero que quizás intervenga en otras áreas del derecho. Primera pregunta. El hecho que se celebre una audiencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación implica que procesalmente A. Abel ha radicado una querella en contra de Luis. B. Abel ha solicitado una conciliación por comportamientos contrarios a la convivencia. Y C. La policía ha recibido la noticia criminis y el fiscal ha decidido convocar a conciliación. Esta es la pregunta número 1. Ya vamos a detallar y a ver de qué se trata esta metodología, que es una metodología muy común, muy simple, pero que tiene unas particularidades de cara a esta prueba de examen de estado de idoneidad para abogados. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Luis, por su parte, le solicita que inicie acciones legales por la agresión que sufrió con miras a ser reparado económicamente por los días de incapacidad. Ante esta petición, usted considera apropiado radicar una querella, presentar una denuncia, interponer una demanda de reparación directa. Y finalmente, la tercera pregunta, con el fin de probar la legítima defensa de Luis, usted considera necesario solicitar que sea tenida como prueba A. El testimonio de un vecino, B. Los antecedentes penales de Abel y C. La sentencia judicial en la cual declara a Abel culpable del delito de estafa. Tenemos entonces que se trata de una metodología de evaluación de selección múltiple con única respuesta, en la medida en que cada pregunta solamente tiene una opción de respuesta que contiene la clave de respuesta y por lo tanto solamente una es correcta. A su vez, cada pregunta está precedida de un caso o situación hipotética. Este es nuestro caso, esta es la situación que nosotros debemos observar a su vez para resolver una pluralidad de preguntas y estas preguntas están construidas bajo un modelo de solución de casos, es decir, se nos va a poner en nuestra calidad de abogados en situaciones laborales cotidianas para observar cómo están nuestros conocimientos y también cómo están ciertas competencias desde el punto de vista del ser, no solamente del saber, sino del ser. Vamos a ver entonces que aquí se nos está evaluando la competencia
diagnóstica jurídica o diagnóstico jurídica. Esta competencia fue definida en la guía de orientación al aspirante para este examen de estado de la siguiente forma. Se entiende como la capacidad que tiene un abogado para definir y examinar éticamente casos de relevancia jurídica y seleccionar las vías judiciales y no judiciales para resolverlos. De acuerdo con el diseño centrado en evidencias, esta competencia cuenta con 3 afirmaciones, cada una de las cuales se desagrega en 3 evidencias. La primera evidencia de la competencia identifica si hay o no problema jurídico y si lo hay, el objeto del litigio. La segunda evidencia valora las peculiaridades del caso que se le plantea, así como las fuentes jurídicas aplicables. Y la tercera reconoce la viabilidad ética y jurídica de gestionar el conflicto ante la autoridad competente o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Vemos entonces que esta competencia diagnóstico-jurídica está integrada por 3 afirmaciones, cada una de ellas con 3 evidencias. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas evidencias. La primera afirmación identifica si hay o no problema jurídico y si lo hay, el objeto del litigio. Las evidencias de esta afirmación son identificar los hechos jurídicamente relevantes, establece si una situación corresponde a un problema jurídico o es competencia de otras áreas profesionales, determina las pretensiones propias de cada caso y los medios de prueba según el objeto litigioso. Y aquí la tenemos subrayada porque esta es una de las evidencias que nos va a ayudar a entender qué es lo que se nos está evaluando en esta competencia diagnóstico jurídica de acuerdo a las 3 preguntas que acabamos de ver. La segunda afirmación es valora las peculiaridades del caso que se le plantea, así como las fuentes jurídicas aplicables. 3 evidencias de ello son: categoriza por su relevancia las fuentes del derecho, así como los fundamentos de derecho legales, jurisprudenciales y doctrinarios. Distingue las diferentes disciplinas jurídicas para atender la solución del conflicto que se le consulta. Identifica los actores del conflicto jurídico, dónde se ocasionó y dónde tramitarse. Y allí tenemos también subrayadas 2 evidencias porque nos van a ayudar a resolver nuestro caso. Y finalmente, una tercera afirmación reconoce la viabilidad ética y jurídica del gestionar el conflicto ante la autoridad competente o a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Las evidencias son: determina entre la vía de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la vía jurisdiccional la vía apropiada para la solución del caso. Analiza las posibilidades de evocación de prosperidad a través de fuentes jurídicas previas, así como las pruebas existentes. Utiliza el enfoque de gestión del conflicto para realizar un diagnóstico ético, jurídico y estratégico. Entonces, allí tenemos 3 afirmaciones, cada una de ellas con 3 evidencias. Ahora vamos a ver las claves de respuesta de cada una de las preguntas y cómo están conectadas con estas afirmaciones y con estas evidencias que integran la competencia diagnóstico jurídico. La primera pregunta: el hecho que se celebre una audiencia de conciliación ante la Fiscalía General de la Nación implica que procesalmente Abel ha radicado una querella en contra de Luis por la posible comisión de un delito. B. Abel ha solicitado una conciliación por comportamientos contrarios a la convivencia. Y C. La policía ha recibido la noticia criminis y el fiscal ha decidido convocar a conciliación. Allí, ¿cuál es la evidencia, digamos, que se me está evaluando, o cuál es la evidencia que está involucrada de acuerdo a lo que acabamos de observar? Identificar los actores del conflicto jurídico, dónde se ocasionó y dónde debe tramitarse. Podríamos hablar que esta evidencia está allí en juego. Determinar entre la vía de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la vía jurisdiccional la vía apropiada para solucionar el caso. Entonces allí yo debo saber distinguir en qué instancia procesal me encuentro, con lo cual yo, de acuerdo con la información que me suministraron inicialmente en el caso hipotético, puedo tener como consecuencia necesaria que haber radicado una querella en contra de Luis por la posible comisión de un delito. Allí se debe descartar las otras 2 opciones, la primera porque me habla de un comportamiento contrario a la convivencia, que es un asunto de competencia de las inspecciones de policía, por eso yo debo saber dónde tramitar el asunto que como abogado se me presenta. Y la tercera opción, la policía ha recibido la noticia criminis y el fiscal ha decidido convocar a conciliación, es descartable por el asunto del que se trata de un asunto querellable de lesiones personales, y esto también es un conocimiento
que está allí siendo evaluado, es decir, una parte básica del derecho penal y del derecho procesal penal, de los delitos querellables, de los delitos que requieren conciliación obligatoria, entre otros asuntos que se están siendo evaluados en esta pregunta relacionados con el derecho penal y procesal penal. Esto nos da como resultado que la clave de respuesta es que Abel ha radicado una querella en contra de Luis por la posible comisión de un delito. Esta pregunta también está conectada con esta segunda pregunta, evalúan, digamos que, conceptos similares y dice lo siguiente: Luis por su parte le solicita que inicie acciones legales por la agresión que sufrió con miras a ser reparado económicamente por los días de incapacidad. Ante esta petición, usted considera apropiado A. Radicar una querella, B. Presentar una denuncia, C. Interponer una demanda de reparación directa. Y nuevamente vamos a ver que esta pregunta está conectada con las evidencias de las afirmaciones. Por ejemplo, distingue las diferentes disciplinas jurídicas para atender la solución del conflicto que se le consulta. Ya vamos a ver por qué esta evidencia está involucrada. Identifica los actores del conflicto, dónde se ocasionó y dónde debe tramitarse. También, digamos que son los mismos elementos los que están siendo evaluados en este caso. Y vamos a ver por qué, porque yo aquí debo saber distinguir las instancias, es decir, me están dando la opción de una querella, me están dando la opción de una denuncia y me están dando la opción de una demanda de reparación directa. Yo allí debo saber distinguir de esto que me están proponiendo allí qué es lo más apropiado para resolver este caso. Nosotros podemos descartar una denuncia porque nuevamente allí la clave del asunto, desde el conocimiento evaluado que estás allí detrás, que es derecho procesal penal en parte, es que es un delito que es querellable y que requiere por lo tanto querella obligatoria para poder que se proceda con la acción penal. Por lo tanto, no es un delito que proceda a partir de denuncia, no es un delito que puede activar la Fiscalía General de la Nación la acción penal, no puede iniciar la persecución penal si no hay previamente una querella. Entonces la opción de la denuncia se descarta. Interponer una demanda de reparación directa también se descarta porque este no es el contexto al que apunta la situación y el enunciado de esta pregunta. Se trata de una reparación de naturaleza civil de una persona natural hacia otra persona natural. Entonces, en ese caso, la clave de respuesta sería radicar una querella. La querella tiene la particularidad de que tiene una conciliación obligatoria previo a la acusación, es decir, previo a que se inicie con la acción penal pública, se debe interponer una querella y a su vez obligatoriamente se debe celebrar una conciliación entre las partes, que es un momento idóneo para llegar a un acuerdo pecuniario que extinga una eventual acción penal. Y finalmente, esta tercera pregunta: con el fin de probar la legítima defensa de Luis, ¿usted considera necesario solicitar que sea tenido como prueba A. el testimonio de un vecino, B. los antecedentes penales de Abel, C. la sentencia judicial en la cual declaran a Abel culpable del delito de estafa? Entonces allí es muy claro, digamos que la evidencia que está en juego es aquella según la cual yo debo de saber distinguir, disculpen, las pretensiones propias de cada caso y los medios de prueba según el objeto litigioso. Y allí estamos evaluando en esta pregunta, es precisamente esta competencia, esta evidencia de la competencia, y es saber distinguir los medios de prueba de cada caso. Aquí me están diciendo, usted debe probar la legítima defensa de Luis, y el medio de prueba idóneo para probar la legítima defensa de Luis en este caso es una prueba testimonial, no habiendo una prueba distinta involucrada allí entre las opciones. Es decir, los antecedentes penales de Abel podrán probar otros elementos, pero no necesariamente la legítima defensa. La legítima defensa, lo que me evalúan aquí es, digamos que yo sepa distinguir qué es lo que debo probar o qué es lo que debo aportar al proceso para probar una legítima defensa, descartando entonces los antecedentes penales de Abel y la sentencia judicial en la cual declaran a Abel culpable del delito de estafa. Allí solamente nos queda el testimonio de un vecino. Este es el medio de prueba idóneo para, digamos, probar que Luis fue víctima de una agresión física inicial de Abel, porque eso es precisamente lo que se busca probar con la estrategia de la legítima defensa, que la agresión inicial fue de la otra persona.
Allí tenemos este ejemplo entonces de la competencia diagnóstico jurídica. Esta es una de las tres competencias que se evaluará en esta primera versión del examen de estado de idoneidad para abogados.